buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Las denuncias de mujeres por malos tratos siguen creciendo en nuestro país y también en la región de Murcia. Y también las sentencias condenatorias a quienes las llevan a cabo. Esto, que en principio parece un mal dato, hay quien, sin embargo, considera que hay que darle una buena lectura, en el sentido de que se es menos tolerante, que se actúa antes, tanto a la hora de denunciar y dar el paso, ponerse en contacto con los servicios que atienden a estas mujeres, como también las propias administraciones o los juzgados a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, si se sigue analizando datos, se encuentra uno con otros que son preocupantes. Por ejemplo, parece que hay un repunte de actitudes machistas y que podrían derivar luego, en casos más graves, en edades de 16, 17, 18 años, en lo que es la adolescencia. Y eso es preocupante y hay que actuar ahí. Este próximo sábado se conmemora, no sé si se celebra es correcto, mejor se conmemora, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y la verdad es que es tarea de todos, no solamente actuar cuando ya se ha producido, sino también crear conciencia, trasladar información, divulgar al respecto de todos los ciudadanos, de todos los poderes públicos, administraciones, empresas y también de los medios de comunicación. Por eso hoy vamos a hablar de este asunto y además en una región, la nuestra, la región de Murcia, que se ha situado en el segundo lugar de España, segunda comunidad autónoma de España, donde más denuncias por violencia de género se producen, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Bienvenidos a todos ustedes y también a nuestras invitadas que les presento a continuación. Está con nosotros Laura Miñano, ella es psicóloga y es presidenta de la Asociación contra la Violencia Doméstica de la región de Murcia. Además dirige el Centro de Atención de Víctimas de Violencia de Murcia, el CAVI de Murcia. Laura, bienvenida. Gracias, bienvenida, gracias por estar aquí. Nos acompaña también Cristina García, ella es educadora, ha sido en la delegación del Gobierno la responsable de la coordinadora de violencia, de la lucha contra la violencia de mujer y además está también coordinando algunos trabajos de investigación sobre esta problemática que compartirá con nosotros a lo largo del programa. Bienvenida, Cristina. Buenas noches. Gracias. Les presento también a Laura Miñano. Saben ustedes que... Perdón, a Marina Tourné. Saben ustedes que muchas veces cuando una mujer sufre un caso de estos, voy a llamar por teléfono a algún servicio, pero también se puede presentar en un servicio de urgencias, en una puerta de urgencias, buscar al médico. En cualquier caso, aunque no sea el primer lugar, finalmente, o antes o después, intervienen profesionales del mundo de la sanidad. Marina Tourné es médico y además es la representante aquí en la región de Murcia, representante sanitaria ante el Ministerio de Sanidad en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Marina, bienvenida. Hola, gracias. Buenas noches, gracias. Un placer contar contigo. Y también nos acompaña Fátima Saura. Ella es magistrada y es la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, de nuestras invitadas, y vamos a empezar con ello, hablábamos antes de entrar al programa, hace 3 años y medio, hace ya tiempo, Fátima estuvo también, la magistrada estuvo en este mismo programa que hablábamos de lo mismo, también contamos con ella, y han pasado 3 años y medio. ¿Hay motivo para la satisfacción en cuanto a la evolución, no digo el trabajo en el juzgado, sino en general, cuando lee la prensa, cuando ve los datos, cuando se analizan? ¿Hay motivos para la satisfacción o para la preocupación o para la ocupación? No sé. Bueno, yo creo que hay motivos para todo, ¿eh? Hay motivos para la satisfacción, en principio, porque además creo que lo has insinuado al principio, hay una gran sensibilización, ¿no? Y lo que hemos conseguido es la visibilización, la visibilidad del problema, ¿no? Ya nadie es ajeno a que la violencia de género es algo intolerable y que existe ahí en la sociedad. Pero también hay tiempo para la ocupación, porque efectivamente, lo podemos hablar después, hay un aumento en las denuncias y para mí hay un aumento en la preocupación porque cada vez la víctima de violencia de género tiene menos edad y esto realmente nos tiene que preocupar, ¿no? Parece que la violencia de género era algo que habíamos heredado históricamente por la desigualdad de sexos y no debería producirse en la población adolescente o en chicas jóvenes. Y de repente pues se produce un repunte, ¿no? Y quizá por la utilización o por la aparición de nuevas formas de delito a través de las redes sociales, de Internet, ¿no? Y yo creo que como sociedad esto nos tiene que preocupar y mucho, ¿no? Porque algo está fallando sin ninguna duda, ¿no? Creo además que todas estaríamos de acuerdo en este punto.
Hay nuevas fórmulas de acoso. Porque la verdad es que a los medios de comunicación casi siempre asaltan las noticias cuando se ha producido un homicidio, cuando hay un caso absolutamente grave, pero luego parece que hay como un mar de fondo ahí que trasciende menos, pero que es frecuente, ¿no? Hombre, la punta del iceberg, cuando sale ya pasa algo así en la punta del iceberg, sí que es verdad que hay una serie digamos, de violencia antes de todo eso, vamos, bestial. ¿De acuerdo? A lo mejor ya, vamos, si vemos esa es como el punto ya culminante, pero las adolescentes, por ejemplo, que recibimos en el CABI llevan una historia y larga de violencia de género, a pesar de los jóvenes que son. Y a lo mejor en otros medios que no son los, vamos, por decir como antiguamente, pero vamos, sí que suelen traer una historia ya bastante larga de violencia de género. Cristina, pero hay más información, hay más formación, hay más los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué? Pues la verdad es que a mí me cuesta trabajo también explicarlo. ¿Por qué personas que han nacido ya con la Constitución aprobada, con muchísima información, educadas en igualdad, hombres y mujeres, y que sin embargo reproducen comportamientos muy machistas y sobre todo lo que a mí me preocupa más es que no son capaces de reconocer, de reconocerse a sí mismas como víctimas de violencia de género. Se creen que eso es de mujeres mayores y que no les afecta a ellas. Y además son mucho más tolerantes al control, presentan muchísima más tolerancia a las situaciones de control. Según un estudio que hizo la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en 2015, que es la percepción social de la violencia de género entre los adolescentes, demuestra este estudio que yo comentaba que no producen el mismo rechazo todos los tipos de violencia. En general sí se rechaza la violencia de género, pero luego hay cosas que no se perciben como violencia de género. ¿Cómo que? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Qué pues cosas, estamos hablando del qué control, actitudes, qué comportamientos? Sí, de control a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo, el control del móvil, la prueba de amor es darme tu clave de acceso a toda tu vida que tengas en dispositivos móviles, mándame una foto de cómo vas vestida antes de salir y me la mandas por WhatsApp. Situaciones de ese tipo que son percibidas incluso como pruebas de amor. Es que el problema es que la violencia de género, la imagen que se tiene de la violencia de género, ¿no?, es la violencia de la agresión física, sí, ¿no? Y esa es grave, pero es la menos grave. Es decir, la violencia de género más grave es la invisible, aquella que no se ve, ¿no?, la psicológica y la del control. Y esa es más difícil de que la víctima se reconozca a sí mismo como tal víctima, ¿no? Todos sabemos que si nos pegan físicamente nos duele y nos hace daño, ¿no? Quizá el otro tipo de maltrato no produce un efecto tan inmediato, ¿no?, pero los efectos son mucho más devastadores, ¿no? A la larga son mucho más difíciles de poder controlar. Y efectivamente, el que puedan controlar el novio o pueda vigilarla o decirle incluso que le mande una foto para ver cómo va vestida antes de salir o que mande la ubicación para comprobar que efectivamente está en casa, se perciben como signos de amor. Y no como un signo de control, ¿no? Y lo que hay que transmitir es que violencia de género es todas aquellas actitudes en las que se trata a la mujer como inferior, es decir, como un ser que está limitado en sus derechos, en su capacidad, ¿no? Y en la medida en que no se me trata de igual a igual, y así se puede percibir, es como se puede entender que ese límite no es tolerable. Es decir, estamos traspasando, ¿no?, lo que son los límites normales de la relación. De todas maneras, sí, yo quería también aportar. Vamos, a mí me parece, bueno, comparto un poco lo que se ha dicho, absolutamente, ¿no? A pesar de ello, yo no me atrevería a decir que esté aumentando realmente. Quiero decir, yo creo que puede estar aumentando la visibilización también, igual que tú decías, Fátima, precisamente, de la violencia en la adolescencia. Es decir, difícilmente no creo que tengamos datos comparables porque hace poco que se miden algunas cosas, así que no podemos tener mucho tiempo de comparación que nos permita decir si va hacia arriba, hacia abajo o tal, ¿no? Por una parte, yo creo que quizá hemos cometido, yo tiendo a pensar un poco que efectivamente, como tú decías, Cristina, que cuesta trabajo porque ella, o sea, es la gente que ha nacido tras la Constitución, ¿no? Y eso llama la atención, es cierto, pero yo creo que quizás es que somos también muy inocentes, me incluyo, por supuesto, en creer que las cosas buenas, porque yo lo he pensado así, se venden solas, ¿no? Y es verdad que a veces sí, pero no, o sea, aunque hay democracia, no todo el mundo es suficientemente demócrata, por ejemplo, ¿no? De la misma manera, aunque
hay una igualdad real en los papeles, no hay una igualdad real, y todos lo sabemos, en la vida cotidiana, ¿no? En el uso del ocio, en otras muchas cosas, sí que se ve, se demuestra que no hay igualdad real, ¿no? Que eso también se visibiliza cada vez un poco más, ¿no? Las personas que acceden a los puestos de mando, por decirlo de alguna manera, de poder en las distintas empresas, suelen ser mayoritariamente hombres, con diferencia, ¿no? Bueno, a lo que voy un poco, quiero decir que todo ese marco hace que la realidad sea distinta a lo que los papeles dicen, ¿no? Por una parte. Entonces, que a lo mejor las adolescentes no vivan esa igualdad real tan en su casa y, por lo tanto, bueno, copien sí, o mantengan determinadas actitudes que no son igualmente sanas, ¿no? Está claro que la igualdad no está la igualdad, ¿no? Sí, que es una lucha que todavía tenemos que conquistar, y el techo de cristal para las mujeres sigue existiendo, y la conciliación de la vida laboral y familiar hay mucho que recorrer, ¿no? Y quien diga lo contrario, pues no está en la realidad. Es cierto que es posible que no haya un repunte en cuanto a cifras, pero sí una visibilización de esa violencia. Pero en cualquier caso, no nos tiene que dejar de sorprender, claro, porque, claro, es la nueva generación. Es aquella a la que la ley, no la ley, sino la propia Constitución, nos obliga a educar desde el respeto y la dignidad a la persona, ¿no? Porque no hay que olvidar, y esto es muy importante, cuando se habla de violencia de género parece que todo es judicial, ¿no? Parece que enseguida vemos si hay denuncias, si el juez acordó una orden de protección, o pues esa señora no denunció antes. Bien, y es que se pierde la perspectiva real de la violencia de género. Lo hablábamos al principio. La ley de violencia de género es una ley que pretende una protección integral y transversal para proteger a la víctima en todos los ámbitos. Y el primer paso es la socialización y la educación desde el respeto absoluto y la igualdad. Claro, si las víctimas nos encontramos que son aquellas a las que nosotros, como poderes públicos o como docentes o como familias, tenemos la obligación de educar en la igualdad, y resulta que no lo hemos hecho bien porque ellas no perciben esa desigualdad en los actos de control que hablaba Cristina, yo creo que tenemos que entonar el mea culpa. Es decir, en algún momento no lo hemos hecho bien, porque ellas son la nueva generación, ellas son las que tienen que transmitir esos valores de igualdad, y nosotros somos los responsables, porque lo dice la Constitución, de transmitirles el valor a través de la educación. La educación no es el colegio, la educación no es el instituto, el primer espacio de socialización de cualquier persona es la familia, ¿eh? Con eso no quiero decir, no quiero trasladar la responsabilidad ni a los docentes, sino en general me refiero a la sociedad, al docente y a la familia, ¿no? Pero yo creo que hay que entonar un mea culpa, ¿no? Algo estamos haciendo. Además, ampliarla, sí, docentes, una parte importante, la familia importante, y hablamos también de los medios de comunicación. Yo no sé, Cristina, si en el ámbito de que estamos hablando de la adolescencia, aparte de las nuevas tecnologías que son muy usadas, esas nuevas tecnologías no es el aparato. Lo importante es que se ve a través de los aparatos, es decir, que se ve a través de un móvil, a qué tenemos acceso, o qué compartimos, o en los canales de televisión. ¿Qué mensajes crees que llegan a muchas de estas chicas o chicos jóvenes? ¿Son positivos en ese sentido que estábamos hablando de lo que debiera ser, o son todo lo contrario? Bueno, no todos son positivos. Yo creo que la desigualdad también se percibe en los medios de comunicación, en lo que se difunde, en canciones. ¿Qué canciones escuchan nuestros niños? No quiero nombrar a ningún cantante ni tal, pero todos conocemos canciones que no le transmiten precisamente igualdad, sino todo lo contrario. O los videoclips, que ellos están viendo, ¿qué hace por lo menos nuestros hijos pequeños en su ocio? Un rato por lo menos lo dedican a ver videoclips con canciones. ¿Cómo están grabados esos videoclips? ¿Qué películas? ¿Qué lecturas también tienen las adolescentes? Porque hay determinados libros, tampoco voy a mencionar los títulos. ¿Por qué no? ¿De qué se habla? ¿Qué leen los mejores o peores? ¿Qué lecturas hay habituales entre las chicas? Pues chicos? Muchas adolescentes leen pues lo que yo calificaría como porno blando, realmente, porque leen algunos libros y a lo mejor chavalas de instituto, chavalas de la ESO, que a lo mejor se han leído 2 veces Las sombras de Grey, o se han leído After, o libros de ese tipo. También. Series de televisión también en ese sentido, canciones. No lo sé, y aparte que los referentes que salen, por ejemplo, de mujeres maltratadas que cuentan su experiencia y tal, la mayoría son muy mayores, no les llegan, y emplean un lenguaje que a ellas tampoco les llega. Mujer maltratada, ellas no se ven como mujeres maltratadas, esos son la señora casada y con hijos y sus abuelas, pero que
un lenguaje más cercano sí que convendría. Hay honrosas excepciones de cantantes y libros que en ese sentido. Pero no es nuevo de ahora, de toda la vida. Yo y a Loquillo la mataré. Bueno, eso es discutible, porque ¿Eh? esa canción sí está escrita en clave de humor. No, con respecto a lo que dice Cristina, es verdad que desde los CABIs trabajamos, es decir, no trabajamos lo que cuando llega nos decimos que es una señora ni maltratada, es decir, utilizamos la terminología de relación tóxica. Para que ya se identifiquen, porque si no, no se identifican. Y con respecto al repunte que hablaba Fátima, nosotros en los CABIs sí que hemos notado, lo hemos notado también, sí, un poco de repunte, pero sobre todo de madres, demandando información y cómo conseguir que sus hijas lleguen al CABI. ¿Y qué cuentan? Cuando llega una madre o llega una chica, digo por identificarlo, no se siente identificada. Las madres... Cuando un profesional, un psicólogo dice, oye, aquí hay algo que me preocupa, es porque le han contado qué tipo de cosas. Bueno, pero va al revés, la madre busca el recurso, ¿de acuerdo? Sí. La madre es la que pide cita en el CABI y nos informa que es la madre, ¿de acuerdo? Y casi siempre, pues bueno, puede ser que sea la trabajadora social o la psicóloga, no sabemos, la que le pille en ese momento. Ella lo que viene es demandando ayuda, es decir, ¿qué hago? ¿Cómo la trato? Porque yo quiero que venga aquí. Pero claro, aquí no puede venir nadie obligado. Decía, a un CABI no puede ir nadie obligado, entre otras cosas, pues no se puede trabajar con nadie obligado. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo la convenzo? Claro, muchas veces, pues bueno, lo que le decimos a la madre no le gusta. Lo que le estamos diciendo, pues es, tienes que dejarla, que ella te pida ayuda. Tiene que ser ella consciente de lo que le está pasando, porque ella ahora mismo lo que está es enamorada de lo que hablamos, de los libros, de ese amor romántico. Es que los libros, las 50 sombras de Grey, no deja de ser un libro de amor romántico. En definitiva, tanto que, vamos, aquí todo el mundo de una a la otra, que te lo tienes que leer, y yo cuando ya luego me di cuenta de lo que era, claro, yo al final, pero según al final, un poco, creo que al final, no lo he leído, no por nada, sino es que no he tenido ni tiempo, por lo menos a nivel un poco pedagógico, leérmelo. Y por lo visto es que tiene un trauma, ¿no? Por algo que le ha pasado en la niñez, y entonces por eso, pero bueno, eso que vaya al psicólogo, como yo les digo, no, que ellas vienen como un poco de madres. Entonces seguimos con la historia de amor romántico que en los CABI intentamos desmontar, es una de las primeras cosas que se trabaja, ¿de acuerdo? Ese amor romántico, ¿dónde viene en sí? Y claro, la problemática con ella es muy complicada, porque a él lo tienen todos los días a su lado. No es lo mismo que la usuaria que viene, víctima de violencia de género, que acaba de romper la relación, incluso que la ha denunciado. Ya incluso si ponen una orden de alejamiento, ya tengo ahí un espacio de tiempo con la que puedo trabajar, pero con él no, en el adolescente no puedo. Pero sobre todo porque es muy difícil, porque salvo que se haya producido una agresión física y en ese caso ya podamos tener un parte médico por donde empezar a funcionar, si realmente lo que se ha producido son amenazas o son control o acoso y ella no se ve a sí misma como víctima de violencia de género, es muy difícil que realmente pueda prosperar. Claro, el primer paso es concienciarla de que realmente eso no es tolerable y que en un momento determinado puede ser o no estar sufriendo violencia de género. Y claro, desde fuera eso no se puede hacer, ¿no? De ahí la importancia de que se vean en el reflejo. Yo creo que los medios de comunicación es importantísimo. La ley específicamente se refiere a los medios de publicidad y de hecho exige que se controlen los anuncios, ¿no?, que puedan transmitir algún tipo de mensaje sexista o de estereotipo contrario a la igualdad. Bueno, yo creo que esa función es importantísima. Es decir, si nuestros jóvenes ahora acceden al mundo a través de las tecnologías o a través de los medios audiovisuales, a través de ya no solamente de la televisión o de las revistas o de las prensas, sino incluso a través de Internet, tan peligroso, ¿no? Pero que de alguna manera es el portal al que se asoman, pues quizá debemos incentivar, ¿no?, transmitir a través de esos medios que son los que llegan a ellos, con un vocabulario accesible, aquello que está bien y aquello que no está mal. Vamos a dar un salto, aunque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la época de, oye, no parece que no lo noto así, no lo percibo de esa manera. Hemos conseguido el testimonio, y le damos las gracias a quien nos ha ayudado en ello, de una mujer maltratada que precisamente lo que cuenta al principio es que no lo percibía como tal hasta que la cosa va evolucionando y se complica de manera muy grave. Vamos a escuchar ese testimonio. Cuando éramos novios tuvimos bastantes años de novios, pero claro, él llevaba como una doble vida. Entonces la relación era distinta, cada uno se iba a su casa, nos veíamos pues como unos novios normales, ¿no? Pero ya al casarnos, pues fue cuando yo empecé desde el principio a darme cuenta que eso no era la persona que yo había conocido, ¿no? Desde las primeras agresiones fue aislado, eran episodios bastante aislados. Sí que había un maltrato psicológico que ese me costaba, no lo detectaba porque yo ya estaba anulada, ¿no? Entonces te apartas de las demás personas, de la familia, entonces esta persona se convierte en lo único que realmente tiene.
pasas cosas malas con él, pero también es la única persona que te da cariño, que... Entonces, pues, me costó trabajo darme cuenta porque cuando, como los episodios violentos eran aislados, los primeros años, pues era un poco, yo me sentía culpable porque él me hacía ver que era por cosas que yo hacía, si no, él no era incapaz de tratarme mal. Entonces, sí que es verdad que el último año es cuando yo ya tuve mucho, le tenía miedo, porque hacía cosas ya, la cosa iba peor, esto es como progresivo, cada vez va más. Entonces ya estábamos juntos a los 12 años y el último año fue muy duro. Una vez un vecino llamó a la policía, estaba yo embarazada de uno de mis hijos y claro, los vecinos pues escuchaban y como sabían que yo estaba ya en un estado de embarazo avanzado, pues un vecino llamó a la policía y vinieron a mi casa, pero yo no dije que no, que era una pelea normal, que no, que vamos, que se nos había ido de las manos, pero que no me hacía nada. O sea, yo lo negué. Bueno, pues yo lo que les diría un poco es lo que yo hablo con mis propios hijos, ¿no? Que el amor no es control, que el amor no es hago esto porque te quiero proteger. Realmente el amor es respeto, es igualdad, es generosidad, pero esos celos que a veces cuando uno es joven parece que como que te sientes halagado, ¿no? Entonces pues que no... que yo a mi hija lo que le digo es que si detectan ese control, el querer controlarte, el que te apartan de los demás, o sea, que hay que cortarlo en ese momento, que eso no es amor. Pues yo les diría que se sale, o sea, que se puede, que es difícil. A mí, yo puedo hablar de cómo me resultó a mí me resultó muy difícil. Sí que desde el principio sentí la liberación de ese miedo, ya no lo tenía. Tienes miedo, pero ya no lo tenía dentro de casa. Pero luego hay una vida maravillosa detrás de todo eso, hay un proceso en el que te tienes que dejar ayudar y después pues vienen las ganas de vivir, el empezar a quererte a ti misma, ver que puedes hacer las cosas por ti misma, que no necesitas a nadie y el sentirte libre. O sea, yo ahora mismo el poder dormir tranquila, o sea, para mí no tiene precio. Yo una de las cosas, es una anécdota, que me sucedió y fue al año siguiente de divorciarme. Era verano y estaba yo en el parque como habitualmente hacía con mis hijos y de repente pues me di cuenta que llevaba una camiseta de tirantes y que no me tenía que esconder, que podía ir con tirantes porque no llevaba marca por el cuerpo. Entonces simplemente el darme cuenta de eso para mí fue una satisfacción. O sea, es algo que no puedo describir, lo bien que yo me sentí, porque yo siempre estaba avergonzado de que nadie me viera, de ir tapada. Entonces me di cuenta que podía ir como una persona normal. Marina, ¿cuál es el papel de los...? No sé qué os parece este testimonio antes. Tremendo. Precioso, La verdad que perdona, tremendo. es tremendo, pero me parece precioso, porque es un mensaje muy positivo. Sí, eso sí. Creo que ha descrito en muy pocas palabras lo que es el proceso de violencia, pero a mí me satisface mucho oír Primero esto. me cuesta trabajo detectarlo, Claro, no parece. El primer problema es que no se conciencia como víctima de violencia de género y lo dice, empezó el maltrato psicológico, las agresiones eran aisladas, pero es la persona que me quería. Es que tenemos que pensar que en este tipo de maltrato el agresor es tu mamá, es el padre de tus hijos, es la persona con la que vives. Sí. Es muy difícil pensar que eres víctima de violencia de género y que tu pareja es el agresor, ¿no? Pero el mensaje final es maravilloso porque se da cuenta realmente de que no hay que aceptar el control, hace una descripción preciosa de lo que le transmite a sus hijos que no tienen que tolerar y al final se demuestra el mensaje positivo de que se sale, ¿no? A mí me parece uno de los mensajes que he oído, por supuesto no en sí de lo que es el proceso, pero lo que es el resultado y lo que demuestra que se puede salir y que se puede trabajar y que al final la anécdota que cuenta a mí realmente me arranca una sonrisa y me hace pensar que a veces aquí uno puede estar incluso hasta satisfecho, ¿no? María hablaba de marcas en el cuerpo. ¿Cuál es el papel de los médicos, de los sanitarios en general, ¿no? De enfermeros, en este problema? ¿Y en qué lugares en concreto? ¿En puertas de urgencias, en hospitales, centros de salud, médico de familia? ¿Quiénes y cómo? No, en principio todos, quiero decir, toda aquella persona o todo aquel profesional que pueda detectar algún caso. Y en principio
En los servicios de urgencia suele ser lo más frecuente, pero no queda exento salud mental, no queda exento los servicios de ginecología, de obstetricia, tampoco traumatología, tampoco otorrino. Entonces, en realidad somos todos. Hay algunos donde acuden más o como atención primaria donde pasa todo el mundo prácticamente en algún momento de la vida. Y por lo tanto tenemos más oportunidades, ¿no? Yo vengo de atención primaria precisamente y podemos tener más oportunidades de detectar la violencia. Bien, si viene, como en este caso ella describía, pues con golpes y tal, puede ser más sencillo, pero coincido con Fátima, como lo ha dicho antes, que la más grave, y además las propias mujeres maltratadas que han sufrido ambos tipos también lo dicen, que la más grave es la psicológica, también es la más difícil de detectar y de demostrar, claro, todo. Así que esa es la más difícil y con la que más nos cuesta trabajar, porque nosotros, en realidad, digamos, las lesiones, mejor o peor, solemos resolverlas, quiero decir, tenemos sabiduría suficiente. Las psicológicas son más complicadas, son más tortuosas, se llevan mucho más tiempo y más complicado. También, bueno, tenemos otros servicios como los CABI que, por supuesto, a veces somos vasos comunicantes, ¿no? Hay pacientes que vienen a nosotros y podemos derivar y a veces al contrario, si ellos lo consideran oportuno. La de la sanidad es en el primer momento el de choque porque va la persona, detecta a la persona afectada, o es después, cuando ya se inicia el proceso, cuando suele actuar porque se le piden una serie de reconocimientos o de pruebas. Puede venir en cualquier momento, en el momento en el que viene pues con golpes, heridas, con cosas muy físicas y tal, lógicamente es más fácil y más también va de suyo, ¿no? Hacer el parte de lesiones, que es lo que le llega a los juzgados, ¿no? Para luego, o sea, pone en conocimiento del juez que hay sospecha de un delito, ¿no? Lógicamente, y si ahora hablas tú si quieres de la importancia de él. Pero bueno, lo que sí que no me quiero dejar es un poco que todo el maltrato psicológico también está en nuestras consultas y viene de la mano de todas estas mujeres y no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil detectarlo y quizá... Ese primer paso para que llegue un juzgado o de un profesional de la salud, de la sanidad o de un educador, ese primer paso es el que parece que cuesta más. No, es que cualquier profesional que en el ejercicio de su profesión tiene conocimiento de un hecho que puede ser constitutivo de delito, en este caso un delito de violencia de género, tiene la obligación legal de comunicarlo al juzgado. Entonces, claro, es un paso fundamental porque el médico de familia o el médico que va en las ambulancias de atención, lo que ellos llaman SWAP, o cualquier otro, un ginecólogo, cualquier otro médico, un docente incluso, que tiene conocimiento en el ejercicio de su profesión de que esa persona ha sufrido un episodio que puede ser de violencia, con independencia de que denuncie o no, tiene que comunicarlo al juzgado. Y entonces muchas veces el procedimiento se inicia a partir de esa comunicación y de ese parte de lesiones. Y es ahí donde empieza la investigación y donde se empieza a trabajar y a construir si existe o no un supuesto de violencia de género. Cuando hablamos de perfiles, se puede decir en general que la mujer que sufre violencia de género es una mujer vulnerable y que el hombre, el maltratado, es una persona posesiva, o hay que analizar muchas cosas. ¿Hay perfiles? ¿Hay características? ¿Perfiles? En mujeres no hay ningún perfil. No hay ningún perfil. Yo siempre digo lo mismo, y además Marina me conoce. Siempre digo que decidme qué empresa queréis, que tengo de todo. ¿De acuerdo? ¿Qué queréis montar? Que tengo de todo. ¿De acuerdo? Incluso muchas veces se piensa que tenemos... ¿De nivel económico? De todos los niveles económicos. Más bien exclusión, que es lo que piensa la gente que puede ya, es lo que menos hay. ¿De acuerdo? Etnia gitana ahora mismo, la trabajadora social a lo mejor es por la puerta de entrada algo más, que es el filtro de entrada al CABI. Pero ahora mismo en sesión, mi compañera y yo, hablando el otro día por algo, que una entrevista que nos hicieron, no tenemos ninguna ahora mismo en intervención psicológica. Es decir, y el norte de África, como siempre hablamos también, ahora mismo yo creo que tampoco tengo... Pero eso va un poco con pero la cultura. Claro, por eso. Pero quiero decir, de la población que llega al CABI, me está preguntando perfil, es que no hay perfil. Muchas veces tenemos una idea de, seguro que van mujeres tal, porque esa mujer igual no va a denunciar. Exactamente, no. Y sí llegan al CABI, y a los CABI llegan también. Pero quiero decir que el grueso no es lo que nos imaginamos. El grueso es una media, ¿vale? Una mujer media formada. También es informar, decía, hay de todo, pero es que no hay perfil. Es que no te puedo decir, hay un perfil que más se dé. De hecho, ya que ha vuelto a salir esto, no quería volver a sacar el tema, pero creo que no ha quedado claro antes. Cuando yo decía lo de las adolescentes, me refería a que
ahora piden más ayuda, pero no quiere decir que haya más. A lo mejor estas adolescentes, si no pidieran ayuda porque no hay tanto servicio disponible, pues serían las que dentro de 40 años llevarían 40 o 40 y tantos años de maltrato en sus espaldas, ¿no? Que también las vemos, naturalmente, ¿no? Entonces, a eso me refería. Digamos que el que piden ayuda necesariamente no es malo. Incluso nos ha puesto las pilas, porque efectivamente seguramente estábamos durmiendo muy tranquilamente pensando que se iba a extender la igualdad sola, ¿no? Y bueno, pues no. Así que... Cuando llega un caso, ¿a dónde, Fátima? ¿A una comisaría de la policía porque actúa la policía local o la Guardia Civil o un médico y termina llegando un parte al juzgado? ¿Qué procedimiento se sigue? ¿Es inmediato? ¿Ellos ya actúan de oficio? ¿Tiene que llegar al juzgado? Existe un protocolo y es inmediato. En cuanto la señora va a formular la denuncia o cuando el médico o el profesional detecta que existe la violencia de género, lo que hace es comunicarlo al juzgado. Generalmente se trabaja con juicios rápidos, que se resuelven inmediatamente. Se citan al día siguiente, como mucho en 2 días, y a la semana siguiente a lo mejor se ha celebrado el juicio. La respuesta es muy inmediata y además cuando se pide orden de protección, la ley marca 72 horas, ¿no?, para resolver sobre la orden de protección. La respuesta es muy rápida, pero lo primero que se hace es investigar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es averiguar, tomar declaración a la víctima, al investigado, a los familiares, a los vecinos. Cautelarmente, si se interesa la orden de protección, pero también se puede acordar de oficio, se acuerda lo que se llama la orden de protección, que no es otra cosa sino una protección integral de la víctima para evitar que el sujeto pueda acercarse, aproximarse, comunicarse con ella o a su domicilio y, por tanto, evitar que pueda haber un peligro para la vida o la integridad física de la víctima, ¿no? Ello va acompañado de otras medidas, evidentemente. No solamente esa orden de protección implica una protección policial a través de unos agentes, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional. También hay algún servicio de policía local que se ocupa de las víctimas, de protegerlas, de estar en contacto con ellas, de que ellas le manifiesten si se está produciendo algún acercamiento. Bien, lo bueno que tiene la ley es que nos permite una gran flexibilidad en las medidas que se pueden adoptar, ¿no? Y ir desde menos hasta incluso pues la colocación de las pulseras, ¿no?, que es una manera de controlar telemáticamente esa prohibición de aproximación y comunicación. Aquí en la región de Murcia hay casos, ¿cuántos casos podemos tener más o menos? Bueno, es que en la región de Murcia, concretamente en Murcia, partido judicial, somos 2 juzgados de violencia de género, pero esa pulsera se puede poner por los juzgados de lo penal, se puede poner en los juzgados de instrucción que tienen funciones. No, Yo no otro día son... consulté que había 32 activas en la región, 30 y tantas activas en la región. A fecha de el último informe estadístico de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, que es el de septiembre de 2017, venían 30 y tantas pulseras activas. Que no necesariamente significa que estén controlando una medida cautelar, ¿eh? Pueden estar controlando una condena. En las violencias de género, la condena conlleva obligatoriamente la prohibición de aproximación del condenado a la víctima a una distancia que se fija y a veces, esto puede ser sí o no, que se comunique con ella por cualquier medio o procedimiento. Y la ley prevé que esta medida, esta condena, si no está cumpliendo en prisión, se pueda controlar por las pulseras, ¿no? Pero hay que saber que junto a la orden de protección existen otras medidas cautelares como es la propia prisión provisional. Quiero decir que si el sujeto demuestra que no tiene una voluntad de cumplimiento de la prohibición de aproximación y comunicación, la ley prevé como solución al quebrantamiento, es que lo contempla como delito, el quebrantamiento de condena o medida cautelar. Y la pena de ese delito es la prisión, ¿no? Se puede acordar como prisión cautelar o como prisión. Quiero decir que entre la orden de protección y la prisión, pues quizá en medio esté la pulsera, ¿no? De hecho, pero si existe un riesgo... creo que es el tercer motivo más de ingreso en prisión, el haber cometido delitos de violencia contra la mujer. Yo creo que sí, sobre todo cuando se produce un quebrantamiento de la medida cautelar o de la condena en la prohibición de aproximación y comunicación, entre otras cosas porque el Código Penal en el artículo 468 solo prevé como pena la prisión, con lo cual cuando se comete el delito, que es simplemente aproximarse, en el supuesto más leve, claro, aproximarse o no cumplir la prohibición de comunicación por cualquier medio, dígase Facebook, WhatsApp o mensajes, la consecuencia es una pena de prisión. Es verdad que es una pena de prisión que en la teoría penal podría ser suspendida. Sabemos que hay penas privativas de libertad que pueden suspenderse y no se cumplen, pero en estos casos en concreto, evidentemente, el suspender conlleva el riesgo de que sea necesario que se cumpla la prisión para el fin para el cual se acordó la pena, que es precisamente proteger a la víctima, con lo cual no se suelen suspender las penas de prisión en estos casos. De hecho, según algunos últimos datos, Murcia es la segunda comunidad autónoma con más denuncias por violencia de género, publicado por el Consejo General del Poder Judicial del segundo trimestre de 2017, con un ratio de 22 víctimas por cada 10.000 mujeres. La región de Murcia se sitúa casi 5 puntos por encima de la media española
solo superada por Baleares, con un 26%. Y por otro lado, las comunidades con un ratio más bajo son Castilla y León, Asturias, Cantabria o País Vasco. Es decir, que estamos hablando de un volumen de casos francamente Pero esto tiene una lectura positiva. Sí, también la hemos Tiene dicho una por lectura encima. positiva. Yo le quiero dar... claro, yo ratifico que efectivamente hay un incremento porque, digamos que yo lo vivo día a día en las denuncias, pero estoy con Marina. Es decir, no es producto de que haya más violencia en sí, sino que tenemos que leer también que hay una mayor sensibilización, una mayor visibilización y menos tolerancia a la violencia de género. Y eso es una lectura positiva. No necesariamente tenemos que verlo desde el punto de vista negativo. O por lo menos no necesariamente es la única explicación, que no sabemos, ¿no? Podríamos darle diferentes lecturas, Me pero... gusta, bueno, yo creo que esto también necesita algo de positividad, ¿no? En cualquier caso, Porque María, hemos trabajado mucho tiempo. El profesional también cuando va a tomar una iniciativa, va a tener el paso, puede ser que haya gente del entorno de la propia víctima que diga, oye, que quiera frenarlo. Los familiares, frenar, ver, sí, perdona, porque igual que quiera frenar él, el que se haga ella la lo denuncia, diga. que se ponga en marcha el proceso, Sí, porque, hombre, claro, incluso la propia víctima, oye, pues tiene una dependencia económica, que puede tenerla, o los familiares, hombre, y esto, una estimación que pueda perjudicarnos, que se quede en el entorno, en el ámbito privado, porque si trasciende va a ser negativo. Es decir, hay ciertas presiones, puede haber ciertas presiones, ¿no? Sí, las hay, seguro. Lo que pasa es que yo en esto también soy positiva, o sea, bueno, en algunas les han dicho, tú te has casado y esta es tu cruz y es para toda la vida y ya nada, ¿no? Es lo tuyo, cada uno llevamos la nuestra. Pero es verdad que eso, yo sí soy positiva en eso también, porque sí que he notado, yo llevo años metida en esto un poco, pues desde 2004 más o menos, aproximadamente, y en estos pocos años, que son pocos, sí que he notado que la tolerancia a la violencia socialmente y por lo tanto de las familias ha disminuido. Y entonces ya cada vez hay menos familias que digan eso. Quiero decir que yo creo que eso sí se ha avanzado muchísimo, ¿eh? Ahora las familias son más las que llevan a sus hijas porque no puede ser, no se está enterando de lo que le pasa y son las que tiran, ¿no? Me parece además la propaganda institucional de este año va por ahí, ¿no? Va a vecinos, va a interpelar a vecinos, amigos, familias de él y de ella, que no se callen. Yo lo veo positivo. O sea, positivo es la evolución. Uno de los enemigos de la violencia de género históricamente ha sido ese, ¿no? Es que yo, lo que pasa en su casa no es mi problema y no me meto, ¿no? Y muchas veces pero usted ha visto esto y ¿por qué no formula la denuncia? Bueno, es que eso es una cosa de ellos, ¿no? Ese ha sido precisamente el gran enemigo de la violencia de género. Sí, Laura, hablaba antes, Marina, de los problemas que puede sufrir, hasta qué punto una persona que sufre este tipo de malos tratos, ¿no? Las consecuencias psicológicas. ¿De qué podemos estar hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, y a mí una cosa que me ha resultado muy a colación de unas jornadas que hemos estado llevando a cabo junto con Sanidad, es que un caso, para que veas hasta qué punto, un caso, una señora le detectan un Parkinson. La empiezan a tratar en salud mental y cuando descubren lo que es el problema en sí, pues bueno, junto con los hijos que ya son más mayores, intentan llevar a cabo pues la salida de esa mujer de la casa, del divorcio y tal. Cuando se lo quita de encima, digamos, a pesada losa, el diagnóstico de Parkinson incluso desaparece. ¿De acuerdo? Es decir, la sintomatología que presentaba, además era, vamos, que la diagnosticaron, que en salud mental donde empiezan a trabajar con ella, pues hasta ese punto. Es decir, la psicosomatización de la mujer es bestial. ¿De acuerdo? De hecho, yo digo que todas las usuarias casi siempre, si te descuidas, tienen las mismas patologías. Que si fibromialgia, que pequeños tumores, bueno, grandes tumores, pero también casi todas vienen con algún... Bueno, casi todas, estamos generalizando un poco. Pero casi todas tienen una problemática, bueno, junto con la ansiedad, depresión mayor, todas tienen una problemática muy parecida. Pero estamos hablando de ya la usuaria, ya nos quitamos de la gente más joven, que yo lo que quiero es que se vean identificadas. Es que claro, cuando decimos todo esto, las adolescentes no se ven identificadas ahí y eso es uno de los problemas. Entonces ya utilizamos estos medios un poco. En estos casos que estamos hablando más importantes, más graves, ¿son dificultosos de rehabilitar, de reconducir o no? Pues hombre, cuando ya, por ejemplo, un problema de salud mental, intentamos lo que ya dicen, pero un poco a ver, que haya una cierta coordinación, porque es más complicado. Claro, está más enquistado. ¿Vale? Tenemos que ver, es que estamos hablando ya de años, de sufrir una situación donde no ha sido bien tratada durante un continuo de tiempo muy largo. Y por la experiencia que tenéis, son mujeres que ya han salido, se han liberado de esa situación de dominio, de control y de malos tratos y están reincorporándose, o a veces tienen que conllevar una cosa con la otra. Hay de todo. Hay señoras que ya han salido de esa situación y usuarias que están aún, que vienen a decirte, son como yo muchas veces las que digo, las que empiezan por el 016. Empiezan por el 016, las derivan al 112, no una usuaria que venga a una situación de urgencia, no una usuaria que le hayan visto en la calle a alguien golpeando, no, esa usuaria que llama, me ocurre algo. Y yo sé que es con mi marido, porque es que noto que es cuando él llega a casa, entonces pues va derivándola hasta que llega a nuestro número, al 901, y ese tipo de usuaria que viene aún está con él. Entonces tenemos que empezar el proceso viviendo con él, y hay usuarias que siguen con él
Hoy, esta mañana mismo me ha vuelto a mí una que seguía con él después de 5 años. ¿Vale? Y ahora otra vez se está dando cuenta que no puede, que no va a poder aguantar. Entonces tenemos que volver, bueno, empezar de nuevo, ¿no? Porque ella ya sabe lo que le pasa, ella ya le ha puesto nombre a lo que le pasa, que es importante ponerle nombre. Porque ellas primero, como bien ha dicho Marina, empiezan con su médico de atención primaria, de allí vamos a salud mental, a ver si eres tú, que es que esté en esa... Siempre buscan el problema que piensan que es ellas. ¿De acuerdo? Quitando, como dice Fátima, cuando es lo físico ya estamos muy concienciados, ya estamos muy sensibilizados. Pero cuando no, empezamos a buscar, a ver si el problema lo tengo yo. ¿De acuerdo? Pues oye, él dice que es que soy yo. A mí me hace mucho el comentario de ellos de sacar lo peor de mí. Ellos les dicen a ella que es que saca lo peor. Y claro, bueno, pues saco lo peor. ¿Qué le hago? ¿No? Entonces, ella es la que empieza un poco a investigarse ella misma hasta que, por ejemplo, pues llega al CABI o llega a otro recurso porque ya las cosas se han ido. Es importante que se distinga que no todos los usuarios de Laura son usuarios que han pasado por el juzgado. Claro, es que se confunde mucho porque estamos aquí hablando de violencia de género y seguramente todo el mundo está imaginándose que lo que hace Laura es prepararlas para denunciar en el juzgado o que pasan necesariamente por denunciar al marido. Y no es así. El juzgado es la última ratio. Quiero decir, si nosotros intervenimos ya estamos en los supuestos más graves y además el mal está hecho y nosotros vamos a sancionar lo que ya se ha cometido, ¿no? Pero es importante resaltar que hay otros muchísimos medios que están puestos a disposición de las mujeres, precisamente a partir de la ley orgánica, incluso se trabajó antes, que su finalidad simplemente es que la mujer se conciencie que no puede tolerar, que hay límites que no se pueden aguantar, y que eso no necesariamente tiene que terminar en el juzgado, pero que es importante que se conciencie de que eso no está bien y se pongan límites y se finalice la relación. Entonces, yo lo digo porque, por supuesto, yo no puedo defender otra cosa, sino que el que comete un delito sea sancionado. No puedo pensar otra cosa, como es lógico, pero sí quiero matizar porque que quede claro que no siempre la usuaria del CABI termina en el juzgado ni al contrario, ¿no? A nivel educativo, y Cristina ha estado recopilando, trabajando en la labor de coordinación con algunos estudios de investigación que se han hecho por parte de algunos investigadores o profesores de la Universidad Católica también, incluso de algunos profesionales presentes en la mesa. Que presentes en la mesa también, ¿no? Ha recopilado algún artículo. ¿Qué conclusiones sacas de ellos, algunas de ellas que te han llamado la atención? De esos estudios, de esos datos, pues y que deberían trasladarse a la opinión pública. Pues que así como no hay perfiles, que insistía Laura en que no había perfiles, sí que hay señales. Y hay señales que son comunes a muchas mujeres, a muchas adolescentes que están sufriendo este tipo de violencia y que hay que prestar mucha atención a las señales. Y luego también otra de las conclusiones que se puede extraer es la necesidad del trabajo cooperativo, del trabajo interdisciplinar, interinstitucional, para que desde todos los ámbitos se trabaje y se vaya en la misma dirección. Lo primero de todo, a que la víctima salga. Luego, como dice Fátima, ya veremos si se denuncia, ya veremos. Lo primero es que salga. De hecho, ellas están más preocupadas porque se acabe su situación de violencia que porque el maltratador tenga su castigo. Y esa es la preocupación que tiene. Hablaba que a veces la propia mujer no es consciente de que sufre maltrato hasta que llegue un momento. Bien, ¿puede pasar también en el maltratador? Es decir, el hombre que origina el maltrato puede pensar que, oye, yo no estoy maltratando a mi mujer. No, es una forma, yo no soy consciente de eso hasta que llega alguien y se lo tiene que explicar, ¿no? No lo sé. ¿Puede ser? ¿Puede ocurrir? He dicho que sacan lo peor de mí. Sí. Ellos creen que es ella la que saca lo peor de él. Conscientemente no hacen un planning de cómo voy a maltratar a mi mujer. Estamos hablando de que es algo cultural, la hegemonía del hombre por encima de la mujer. Es decir, es esa lucha de poder. Él es como que viene educado actuar así, en cierta manera. Es como yo muchas veces cuando solamente el maltrato psicológico y él no presenta ninguna adicción ni nada parecido, empieza, pero si yo te traigo el dinero a casa, si tú vives aquí como una reina, sí, pero como una reina en una jaula, ¿de acuerdo? Es decir, no puedes salir, no puedes tampoco gastar, siempre, aunque le pase el dinero, él es el dueño, lo deja muy claro. Entonces, pero él no es consciente. Dice, ¿pero qué más quieres? Yo voy a discrepar un poco, ¿no? Él no es consciente, a lo mejor, en determinados supuestos de malos tratos psicológicos, ¿vale? Pero, vamos, no tengo ninguna duda, y aquí no creo que todas opinamos lo mismo, que el que levanta la mano y golpea, aquí en este caso es una mujer, pero me da igual y podemos hablar de cualquier ser humano, evidentemente sabe perfectamente lo que está haciendo, salvo que sea un enfermo mental inimputable, y por tanto es perfectamente conocedor de que es un maltratador, porque en ningún momento puede estar legitimado agredir a nadie, ¿no? Quizá
estamos hablando de supuestos donde es el maltrato psicológico, y entonces sí podemos plantearnos que culturalmente él no sabe que esa actitud frente a la mujer, que al fin y al cabo es de sentirla inferior y de considerarla que está limitada en su derecho y en sus capacidades y que es diferente pero a peor, pues a lo mejor no es consciente porque tiene ciertas limitaciones culturales, pero no transmitamos el mensaje de que aquel maltratador es ignorante de lo que hace, ¿no? Que no lo puedo, no puedo sostener esa tesis. Que dice Fátima son frecuentes en los juzgados, llegan con frecuencia encima de la mesa del número 2 del suyo o el de Virginia o su compañero. Ya de violencia, de casos claros, son frecuentes. Sí, por supuesto. Es decir, un caso en el que venga con un parte de lesiones, con agresión clara. ¿Diario puede ser? Diario, sí, claro, sí, absolutamente, claro. Diario, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, los 365 días del año. Aquí en la región de Murcia. Aquí en la región de Murcia. Lo digo por visibilizar eso, porque parece que, bueno, esto que están hablando... en la ciudad de Murcia. Y en la ciudad de Murcia. Lo digo porque puede parecer, oye, esto que están diciendo estas personas ahí, pues algo que le pasa a otros, que pasará en otros sitios, que no pasa aquí, ni pasa en los centros educativos, ni pasa en los juzgados. Yo puedo decir, no puedo dar las cifras exactas, pero estoy cerca de los 1.200 asuntos este año ya, ¿eh? Solamente en mi juzgado, ¿eh? Estoy segura de que mi compañera Virginia Bombín en el suyo es exactamente lo mismo. Y solamente somos partido judicial de Murcia. Es decir, no controlamos Molina, ni Jumilla, ni Yecla, ni Cieza. O sea, que solo el partido judicial de Murcia, en lo que va de años, más de 2.000 casos, de los que llegan a los juzgados, que hablábamos de que... Efectivamente, que yo he querido precisar que son distintas usuarias. Podemos coincidir, pero realmente exactamente. Pues es un dato que ayuda a visibilizar lo que tenemos, el caso, el problema que tenemos encima de la mesa. Hablamos de la mujer maltratada, pero también hay que hablar de los niños, de los hijos. Y me gustaría que comentáramos algo al respecto. Laura, ¿los niños lo ven y conviven con ese problema? ¿Lo advierten? ¿Se les esconde? ¿Y cómo viven esa situación? Pues lo viven como una situación, hace poco estaba una lectura que estaba haciendo yo sobre esto, dice que lo viven como una situación de guerra, porque no saben cuándo van a caer las bombas. Es decir, lo viven con una incertidumbre tremenda. De hecho, hay un recurso para ello, también aprovecho un poco existe el recurso SAMPEX, que también, decir, la única que podemos derivar ahora mismo al SAMPEX, bueno, ahora mismo, excepto que lo digáis por orden judicial, somos las psicólogas de los CABIs, de la red CABI de la región de Murcia, y el SAMPEX también depende de la comunidad autónoma. De acuerdo. Y ellos sí que ven. Como Quiero Crecer. Bueno, Quiero Crecer, sí. Es que, bueno, ahora estamos un poco con la historia de SAMPEX para que se conozca el recurso, pero sí, Quiero Crecer. De acuerdo. Y ellos sí que trabajan con los menores de 18 años y hijos de mujeres víctimas de violencia de género. Cuando las psicólogas de los CABIs lo creen oportuno, ven que la conducta es o desadaptativa para el niño, y entonces pues sí se derivan ahí. Siempre que haya sentencia firme. ¿De acuerdo? No, si no, de otra manera no podemos, porque el padre se puede negar a que el niño... Pero existen otros mecanismos para que los vean. Es decir, cuando el menor es víctima de violencia de género, y no víctima necesariamente directa, porque en ese caso hablaríamos de violencia doméstica, sino porque realmente ha vivido la situación de maltrato y le afecta psicológicamente, por el juzgado se puede, porque así lo permite la ley, hacer una derivación directa a ese servicio para que traten al menor. Existe esa posibilidad, en ese caso no se requiere más autorización, se acuerda por autorización por orden judicial y no hay más que discutir. En ese ámbito de los niños, de la formación, de la detección también por parte de los educadores, de los maestros en los centros de enseñanza. Sí, se está formando mucho a los profesores en este sentido. Hay un protocolo que se ha sacado para estos casos, para casos de violencia de género en centros educativos, tanto si la maltratada es una adolescente del centro, el maltratador un adolescente del centro, como si son hijos o hijas que están sufriendo violencia en sus casas por parte de sus padres, y también trabajadoras del centro. Y entonces hay un protocolo para detectarlo, y se está impartiendo cada vez más formación al profesorado, porque es fundamental atender a esas señales de las que hablábamos. A lo mejor no hay un perfil, pero sí señal. Quería comentar sobre esto, porque he realizado hace no demasiado tiempo una investigación precisamente en torno a la violencia de género en general. También he analizado un poco qué estaba pasando con los hijos y con las hijas de estas mujeres, y me sorprendió poderosamente, desde luego, o sea, yo concluía absolutamente en ese estudio que eran víctimas de violencia de género incluso
aunque no estuvieran presentes en el momento de las agresiones, porque el clima que se crea en la casa es de terror, es de mucho miedo, es de tensión absoluta, un poco lo que Laura llama lo de caer la pomba, que es una buena metáfora, ¿no? Entonces ellos viven en completa tensión, y además porque niños incluso muy, muy pequeños, bueno, de hecho había una de las mujeres contaba lo que le pasaba a su bebé, que con 4 y 5 meses, cuando oía una voz masculina, no la del padre, sino una voz masculina, se aterrorizaba, o sea, se enganchaba, no paraba de llorar, o sea, se daban cuenta en cualquier sitio, ¿no? Era una respuesta de un bebé, de una bebé, ¿no? Y en otro caso que también me llamó mucho la atención, porque yo creo que también los hace ponerse en peligro, es que una niña de 2 años que presenció una agresión a la madre y tal, se tiró a morderle al padre, ¿no? O sea, se tiró una niña de 2 años, ¿no? Entonces, claro, es como que sienten un impulso protector hacia sus madres que les lleva a ponerse en peligro, ¿no? En algunas situaciones. Y bueno, o sea que me parece de gran importancia, vaya, que lo tengamos en cuenta. Para luchar con toda esta lacra, sin duda alguna, es importante, me gusta la palabra red, ¿no? Una red en el sentido de que son muchas instituciones, personas las que tienen que intervenir, y una red también porque sirve de protección, ¿no? Dentro de esa red se ha hablado de algunas entidades, de algunas asociaciones, de algunos servicios, hay muchos más, hay también algunas que trabajan están empezando, por ejemplo, algunos psicólogos a trabajar con el maltratador para intentar evitar que vuelva a cometer este tipo de actos. O también hay quien trabaja, asociaciones o entidades que trabajan para facilitar el que tenga una posibilidad de reincorporarse al mercado de trabajo la mujer afectada. Por ejemplo, Radio ECA. Hemos hablado con ellos y nos han contado lo siguiente. Tenemos la parte de acción social y tenemos también diferentes programas. El que nos ocupa hoy es el programa Mujer Avanza, que subvenciona el IMAS y el Fondo Social Europeo, y que el objetivo principal es mejorar la empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género y conseguir su inserción laboral. Tras una primera acogida, comienzan con unas actividades grupales, que son los talleres prelaborales, en el que trabajamos habilidades sociales, autoestima, preparación a entrevistas de trabajo. Luego pasan a alfabetización informática y luego a formación ocupacional. En concreto, hacemos el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, con sus prácticas profesionales no laborales. Y luego ya está el servicio de intermediación laboral, en el que contactamos con empresas para conseguir la inserción de estas mujeres. En primer lugar, la mejora de la autoestima. Luego amplían su red social, conocen gente, saben que no están solas. Y luego la formación, evidentemente, mejora también su empleabilidad junto a las prácticas, y todo el conjunto hace que consigan el empleo. Aproximadamente el 50% de las mujeres que participan en el programa consiguen un empleo, y un empleo estable. Yo no sé cómo Fátima, como magistrada, encaja determinadas sentencias que aparecen en los medios de comunicación como críticas, como que perjudican precisamente la concienciación, o que haya ciudadanos que crean que no se ha actuado a tiempo o de manera correcta. Yo quiero recordar, por ejemplo, no sé si fue el mes pasado, en octubre, una sentencia, no fue en España, fue en Portugal, en donde de alguna manera el juez venía a avalar que si había adulterio de por medio podía estar justificado algún tipo de maltrato. O aquí en España, oye, ¿cuánto tiempo se ha actuado? No se había actuado todavía y al maltratador le ha dado tiempo. Cuando se generan esas polémicas sobre la actuación de la justicia o de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿hay autocrítica, hay preocupación o dicen, bueno, es que se desconoce muchas de las cosas que están ocurriendo? Bueno, como eso pasa en Portugal... Sí, vamos a dejarlo fuera. Van a tener que pronunciarse. No vamos a asumir nosotros los riesgos, ¿no? Ni los fallos de los jueces de Portugal. Pero, bueno, yo creo que aquí cada vez hay más formación y más especialización. Es evidente que todos estamos sujetos, todos, absolutamente como humanos, a cometer errores, y existen además mecanismos para salvar esos errores, pero yo creo que, y vuelvo a insistir, en que lo que hay es una demasiada focalización en la función judicial. Sí. Y creo que quienes estamos en esto sabemos que la función verdadera de erradicación, de prevención de la violencia de género no está realmente en la función judicial. Nosotros actuamos al final cuando ya el mal está hecho. Realmente la función donde hay que poner el acento es en la función que hace Marina, que hace Laura o que hace Cristina. Es decir, es que representan precisamente la educación, la asistencia previa, la concienciación. El médico de familia que controla realmente a la víctima y puede dar las señales
la equivocación, ¿no?, es pensar que el juez lo va a resolver todo. Mira, hablabas del tratamiento al maltratador y eso lo hablábamos al principio. Hay gente que lo percibe como algo malo, ¿no? Dice, es que el maltratador, y lo decíamos, no es un enfermo, en el caso mío, desde luego, si ha sido condenado es culpable, es maltratador, no tengo ninguna duda, sin presunción. Si hay sentencia, no tengo ni presunción. Pero claro, es un error pensar que con la sanción se va a eliminar la violencia de género, porque si no hay un tratamiento al maltratador, cuando se cumpla la pena de prisión o la pena que se haya impuesto, no deja de ser lo que es y, por tanto, puede volver a hacerlo con la misma o con otra víctima. Con lo cual, como sociedad, tenemos la obligación, y además la Constitución nos obliga a ello, a reeducar y a resocializar, con las penas privativas de libertad o fuera de ello. Por tanto, me parece muy interesante que se efectúe, cada uno cumple su espacio, es decir, yo cumplo mi función judicial y aplico y sanciono cuando tengo que sancionar, o hago, en mi caso, la función instructora, pero yo creo que la importancia de cada parte del engranaje, lo de Red me ha encantado, la imagen me parece maravillosa, tiene incluso más importancia que la nuestra, ¿no? Y sin embargo, pues la equivocación o el mensaje que se transmite es que nosotros somos absolutamente responsables, ¿no?, de erradicar y de prevenir. Nosotros no prevenimos, nosotros aplicamos derecho penal, ¿no? La prevención está en la educación, en la transmisión de valores, en el tratamiento de la víctima para que se conciencie, en los médicos. Me quedan 2 cosas para terminar el programa. Iban a ser 3, pero voy a dejar en 2 y voy a explicar por qué. La última va a ser un pequeño vídeo, pero muy, muy interesante. Y la otra es preguntarle a nuestras invitadas que, para finalizar, pues que nos den un consejo, o bien a la mujer que nos puede estar viendo y que tenga o no conciencia de un posible maltrato, ¿qué les diría? O bien al entorno, a los educadores, al médico que está cerca de ella o a cualquier profesional que esté cercano, o a la familia, de qué podría hacer. Un último mensaje. Y digo que una tercera no lo voy a hacer porque, preparando el programa, hay una persona que me ha dicho, oye, mira a ver si quieres y pon esto. Y es un vídeo que se ha hecho en un botellón, en donde un periodista se ha metido en medio del botellón y a chicos y chicas les pregunta qué le parece los malos tratos, la violencia contra la mujer, si ellas lo buscan, lo provocan, si se lo merecen, y como es tan impresentable muchas de las respuestas que se dan, francamente prefiero no ponerlo. Pero es indignante ver las determinadas justificaciones que dan algunos de los chicos y algunas de las chicas, de eso de que si se lo merecen, claro, como van, y claro, pues bueno, son cosas que francamente indignantes, pero seguramente lo conocen bien ese tipo de conductas y de comentarios las 4 invitadas que tengo hoy en el plató. Para terminar, ese consejo, no sé si prefieres a profesionales o a una mujer que pueda estar afectada. Prefiero lanzar la red, que existe una red de 21 CABIs, Centro de Atención Especializada para Víctimas de Violencia de Género, por toda la región de Murcia, en el cual trabaja gente, pues trabajadores sociales, psicólogos y asesoramiento jurídico, que es estupenda, que voy a decir yo también, pero bueno, que es estupenda, que Fátima incluso la aconseja, ¿de acuerdo? Antes incluso de visitarla a ella, y que es estupenda y que tenemos un trabajo en red, por más que hemos cogido la palabra hoy esta tarde en la mesa, por red, y nada, que es estupendo, que pueden acudir sin ningún tipo de denuncia, es decir, solamente con que sientan que su relación de pareja le está dañando en algún sentido. Y allí ya, pues ya trabajaremos con ella. Con la tranquilidad de cierta privacidad también. Sí, total. De hecho, el de Murcia, nadie sabe dónde está. Bueno. Hay que llamar para saberlo. Marina, por cierto, también hay muchos servicios más, casas de acogida, hay pisos tutelados, hay muchos servicios. Sí, bueno, a nivel de recursos, nosotros proporcionamos una red de recursos, ¿de acuerdo? La red existe y luego hay, bueno, infinitud de recursos. Bien, Marina. Sí, yo me dirigiría a todas esas personas que son testigos de violencia de género. No, porque un poco que yo creo que la idea es de que la mujer maltratada no siempre se presenta igual, no siempre está en el mismo momento del proceso. Esta, que ya lo ha comentado Laura, me parece de vital importancia que entendamos que hay muchísimas que no son conscientes. Cuando no eres consciente de que tienes un problema, difícilmente puedes pedir ayuda, ¿no? O cuando no sabes a qué se debe ese problema que tienes, que a lo mejor sientes que no estás bien, pero no sabes a qué se debe, ¿no? De igual manera. Así que los que somos testigos, los que estamos alrededor, sí que tenemos un papel fundamental para esa toma de conciencia y para ese avance para salir de la violencia, que solo puedes conseguirse salud saliendo de la violencia. Dentro de violencia no se puede mantener la salud bien. Bueno, y yo voy a aprovechar, como decía, para dar un mensaje positivo, ¿no? Parece que cuando
vemos los medios de comunicación y los programas, pues lo que se transmite es pues tantas fallecidas, pues ha fallecido, ¿no? Y el mensaje es negativo. negativo. Hacer esa fotografía para que haya conciencia de la realidad. Sí, pero a veces el mensaje que se puede transmitir es negativo, porque la víctima que está sufriendo violencia de género siente miedo, sí. ¿no? Si lo que siente es un reflejo de lo que puede pasarle, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno. Yo creo que si estamos aquí, además yo creo que ha ido dirigido el debate en ese sentido, es para dar un mensaje positivo. Y yo creo que se sale, y ahí están los resultados, y el vídeo que hemos visto esta noche lo demuestra, y el mensaje que hay que transmitir pues es un poco el que sepan que hay muchos recursos y que están ahí para protegerles y para extender la red, y que, bueno, pues estamos también desde el punto de vista judicial, pero que no somos los únicos, ¿no? Que parece que asustamos un poco, sino que hay un montón de profesionales que están implicados y que están ahí para ayudar, y que de verdad que hay salida. Que pidan ayuda, ¿no? Que pidan ayuda. Exactamente. Cristina. Pues a mí me gustaría también insistir en ese mensaje positivo, en el mensaje de que hay salida. Y me gustaría también a las adolescentes decirles que presten atención a las señales, porque hay señales de control que no puedes identificar como amor, que es control, que no deja de ser control. Y asimismo a los profesionales de la docencia, profesores y profesoras de los centros educativos, que también presten atención a esas señales y que de alguna manera puedan hacérselo ver a esas adolescentes y tenderles la mano. La verdad es que cuando se transmiten valores positivos, y ahora a veces, por ejemplo, de promocionar actividades deportivas, ¿no? Los valores del deporte, el compañerismo, además hacer práctica del deporte en conjunto, es algo, bueno, es muy manido, pero es que es una auténtica realidad. Y para terminar, un vídeo, y además viene fenomenal, porque muchas de las cosas que se han dicho aquí, oye, es importante que en los ámbitos educativos se cree conciencia, que además el hombre sea también partícipe en luchar contra la violencia de género, que es fundamental, en que al principio puede ser que no, y que se tome la decisión y animar en positivo. Pues todo esto lo recoge un vídeo que es un chico, por eso pongo especial valor, y además lo ha hecho en un ámbito educativo, que es un estudiante, un alumno de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica, y que ha ganado con él, o ganó con él, el Festival Internacional de Cortometrajes en Almería, en la sección nacional de Cuéntalo en 90 segundos, en categoría novel. Véanlo porque merece la pena todo lo que encierra en él, y le doy las gracias a nuestras 4 invitadas, a Cristina García, a Laura Miñano, a Marina Torné y a Fátima, por haber hecho un esfuerzo, que sé que lo han hecho, por coincidir en este programa esta noche. Gracias a todos ustedes y presten atención. Buenas noches. Hola, soy Ana. Ahora mismo no estoy disponible. Deja tu mensaje y te llamaré cuando pueda. ¡Pi! Ana, ¿dónde estás? Estoy preocupada por ti. Últimamente no comes, no sales de tu habitación y cuando sales... No sé a dónde vas, Ana. Sé que te pasa algo. Por favor, cariño, cuéntamelo. Tía, ¿se puede saber dónde te metes? Toda la clase pregunta por ti. Llevas días sin venir al instituto. Tu madre dice que estás enferma, pero tanto tiempo. Si solo es eso, ¿por qué tienes el móvil apagado? Soy yo. ¿Por qué no me coges el teléfono? Luego dirás que me cabreo por tonterías. ¿Qué te crees, que soy gilipollas? Que sé que estás viendo a alguien y lo que quieres es dejarme. Pues a mí nadie me deja, ¿te enteras? Porque como me dejes te mato. ¿Me oyes? ¡Te mato! ¿En qué puedo ayudarle?